Vamos a continuar precisamente con las explicaciones de las fórmulas. Ya se había explicado en un video anterior esta expresión donde se establece que la derivada de una constante es cero. ¿Sí? La fórmula número 1. Ya se explicó también que la derivada con respecto a x de la función identidad, porque se le llama función identidad, es 1 en la fórmula número 2. Esta expresión también se explicó. La derivada de una constante por una función, la constante se extrae y se deriva nada más la función. ¿Sí? Es la fórmula número 6. Y esta es una fórmula nueva. La derivada, ¿verdad?, de una función elevada a un exponente va a ser igual. ¿Sí? Va a ser igual a ¿qué? Que vamos a tomar el exponente, lo vamos a bajar. Aquí está. Vamos a dejar la función y al exponente le vamos a quitar un 1. O sea, se va a disminuir en 1. Aparte, ya que se hizo este procedimiento, todavía vamos a tomar la función y la vamos a derivar. ¿Sí? Y se van a multiplicar estos tres términos. La n, o sea, el exponente, se va a multiplicar por la función disminuido su exponente en 1 y todavía por la derivada de esta función base. ¿Sí? A esta le vamos a llamar la función 5. Pero vamos a retomar un momentito la fórmula número 6. ¿Sí? Esta fórmula número 6 la vamos a resumir de la siguiente manera. Para la fórmula número 6, ¿sí?, que es esta, vamos a resumirla de la siguiente manera. Miren, por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿sí?, si nosotros tenemos, y ya se vio anteriormente, en el caso de que tengamos una función, por ejemplo, de este tipo, 5x, si nosotros tenemos menos 8x y otra función que sea igual, por decir algo, fíjense, a raíz de 3 por x, nosotros vemos que si queremos sacar la derivada de esta, ¿sí?, vamos a ponerle así, punto y coma, derivada. ¿Cuál es la derivada de 5x con respecto a x? Vamos a encontrar que la derivada de esto va a resultar simplemente el 5. ¿Sí? Eso va a ser. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros aplicamos la fórmula número 6, donde se establece que la derivada de una constante por una función va a ser la constante por la derivada de la función. En este caso ya habíamos dicho que esta es la constante y esta es la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este 5 se extrae, aquí está, y luego derivamos ¿qué cosa? La x. ¿Sí? Vamos a ver nosotros que esta expresión, esto, equivale a 1. Entonces esto me va a quedar 5 por 1. ¿Cuánto me da? 5 por 1 me da 5. ¿Sí? Con esto nosotros podemos resumir y decir lo siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, podemos decir que en este caso, cuando la x está elevado a la primera potencia, la derivada es nada más el 5. Eso es lo que resultó, miren. Si por ejemplo yo tengo menos 8x, ¿sí?, ¿cuál va a ser la derivada? La derivada con respecto a x de menos 8x va a ser simplemente el puro valor de la
constante que está multiplicando. O sea, simplemente va a ser ¿qué cosa? Menos 8. ¿Sí? Esto es la derivada. En este caso, si yo quiero saber cuál es la derivada con respecto a x de la raíz de 3 por x, nuevamente mi constante es esta raíz de 3. Eso va a ser el valor de la derivada. ¿Sí? Ahora bien, sin importar en este tipo de funciones, sin importar qué valor sea la constante, nosotros vamos a tener, o sea, la constante que multiplica a la función identidad, que es la x, siempre va a ser la derivada, el valor, vamos a decirlo así, del coeficiente. Bueno, en este caso le estamos llamando constante. Ahora bien, por ejemplo, si yo tuviera así y4, fíjense, este es a más b por x, donde a y b son valores constantes, independientemente de qué valores son, pero sabemos que son valores constantes. Entonces, ¿cuál es la derivada con respecto a x de a más b por x? ¿Cuál es su derivada de esto? Bueno, la derivada de todo esto es simplemente el valor ¿quién? A más b. Este es algo que debemos de aclarar y comentar. Ahora bien, en el caso, y esto lo vamos a ver, ¿qué sucede si yo tengo otro tipo de funciones, como por ejemplo la función? Fíjense, tengo yo, vamos a ponerle y5 igual, ¿sí? Fíjense, a x cuarta, ¿sí? Es esa función. Y a mí me interesa sacar su derivada. Cuando yo tengo esto, entonces, fíjense, para esto, yo me doy cuenta que esto es una u, esta va a ser la u, y la n va a ser el 4. Entonces, yo reviso mi fórmula, que me dice, en la fórmula número 5. Esta es mi fórmula número 5, que dice que cuando yo tengo u a la n, voy a bajar la n y luego voy a dejar la u, allá le voy a quitar 1 al exponente y voy a sacar el valor de la derivada de esto. ¿Sí? Y voy a multiplicar los tres términos. Eso sería la derivada. Entonces yo observo que en este caso la u es x, la n es 4. ¿Qué me dice entonces mi fórmula? Me dice la derivada con respecto a x, fíjense, de la x cuarta, me dice que voy a bajar este 4 y lo voy a poner 4. Pongo la x y luego a este 4 le quito 1, 4 menos 1. Y esto me va a quedar, todavía ¿por quién? Por la derivada de esto. Derivada con respecto a x de x. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esto es el equivalente a expresar, lo voy a poner abajo para que se compare. La fórmula u a la n es n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Esta es mi fórmula. Dije que era la número 6. Entonces, vean ustedes, u es x, n es 4. Entonces dice, la n se pone, o sea, si el 4 se puso, a la n se le quita un 1, por eso queda 4 menos 1 por la derivada de x con respecto a x. Pero ya haciendo la operación, ¿cuánto me da esto? Miren esto, todo esto, ¿qué valor tiene? Este tiene un 1.
Ya sabemos que la derivada de x con respecto a x vale 1. Ahora bien, observen ustedes lo siguiente, ¿sí? Si este término vale 1, ¿sí? Si esto vale 1 y esto, ¿sí? Está multiplicando, ¿sí? Eso está multiplicando. Entonces, ¿y esto cuánto me va a quedar? 4 por x a la 4 menos 1 me va a quedar 4, ¿sí? Por x, me va a quedar 4 por x a la ¿quién? A la 3, porque aquí dice 4 por x a la 4 menos 1, queda 4 por x a la 3, y me va a quedar 4x al cubo por 1, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿cuál es el resultado de esa derivada? El resultado de esa derivada va a ser, ¿cuánto? Aquí lo pongo abajo, va a ser igual a 4x cúbica. Ese es el resultado de la derivada. Ahora, yo puedo resumir algo muy importante. Miren, que es lo que quiero que ustedes vean. En realidad, la derivada de esta x cuarta resultó en bajar este 4, ponerlo aquí y disminuir en 1 este exponente. O sea, si yo, por ejemplo, tengo y6 igual, por ejemplo, a x octava, su derivada va a ser así. Fíjense, la derivada de x octava va a ser, este 8 lo bajo y a este le quito un 1. ¿Sí? Y así va a quedar. ¿Sí? Porque este se disminuye y luego se deriva derivada de x con respecto a x, pero esa derivada ya sabemos que va a valer ¿cuánto? 1. ¿Sí? Entonces, esto es la derivada. Miren, veamos otros ejemplos que pueden ser tomados como derivadas muy rápidas. Muy rápidas. Por ejemplo, y que da la conclusión de todo esto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la función y9 igual, fíjense, a x cuarta, ¿cuál es su derivada? La derivada la voy a poner yo, fíjense, así, prima. Y'9 consiste en bajar este 4, ponerlo aquí y disminuir el exponente en 1. Entonces 4x cúbica, ¿sí? Esa es la derivada. Si yo tengo, fíjense aquí otro detalle, si yo tengo y10 igual, ¿sí? Fíjense, ahora voy a hacer esto, x a la 2 tercios, ¿sí? Ese exponente es fraccionario. ¿Cuál es su derivada? La derivada voy a seguir manejando igual, el 2 tercios lo bajo. Y x, fíjense, la fórmula dice perfectamente, si lo vemos aquí, dice que el exponente se baja y al exponente se le quita 1. ¿Sí? Y todo esto sigue siendo 1 porque va a ser la derivada de la base. Pero en este caso la base es x. Si entonces ya bajé este 2 tercios, ya lo bajé, lo puse aquí. Ahora, ¿qué valor debe de ir aquí en el exponente? Pues ese valor va a ser ¿quién? Le vamos a quitar un 1. Sería 2 tercios menos 1. Pero este 1, ¿cuántos tercios tiene? Pues tiene 3 tercios. Entonces, este valor en realidad va a ser,
Fíjense aquí, lo vuelvo a repetir, 2/3 menos 1. Y este valor, he dicho, este valor de aquí, este es 3/3. Entonces, a 2/3 le quito 3/3. ¿Qué valor queda? Pues me va a quedar 2/3 de x, 2/3 menos 3/3 menos 1/3. Eso sería, ¿sí? El valor, perdón, aquí tengo un error. Este es, sí, lo hice bien. A ver, es que aquí me faltó ponerle esto en la derivada. ¿Sí? Es 2/3, ¿sí? De x a la ¿quién? A la menos 1/3. Así quedaría. Ahora bien, nosotros sabemos que cuando el exponente es negativo, ¿sí? Eso se debe de poner así. 2/3 de 1 sobre x a la menos 1/3, digo a la 1/3. Y esto es equivalente a 2/3, fíjense, por 1 sobre raíz cúbica de x. Y eso se multiplica 2 por 1 y este por este. Entonces queda la derivada finalmente como 2/3, ¿sí? Y abajo queda raíz cúbica, ¿sí? Aquí va a quedar raíz cúbica. ¿De quién? De x. Esto sería la derivada de quién? De la función 10. ¿Sí? Así quedaría. Términos generales. ¿Sí? Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es considerar que cuando se tienen expresiones de este tipo, el 4 baja y se disminuye, ¿sí? Como en este caso. Observen, 2/3 baja, ahí está, y se disminuye en 1 el exponente, ¿sí? Entonces, esas es algunas de las observaciones que se tienen que hacer para encontrar rápidamente las derivadas. Terminamos esta parte.